bienvenidos el día de hoy en su podcast favoritos, Ingeniería del Aire. Me encuentro con dos compañeros, Michael Wilson y quien les habla, Jessica. Debatiremos sobre los motores de inducción monofásica. Bienvenidos al debate. Bueno, primero que todo, para poder inducir hacia los motores de inducción monofásica de cómo funciona, nos vamos a imaginar una paradoja. Tenemos que imaginarnos que nos vamos a subir a una bicicleta en un terreno completamente plano. Vamos a poner los pies encima del pedal, pero por pura casualidad ambos van a estar perfectamente alineados en vertical en un punto muerto, donde no podemos hacer nada de palanca. Exacto, claro. Entonces, aprovechando, gracias Jessy por la invitación, aprovechando ese ejemplo que tú colocabas, yo me imagino, por ejemplo, que hacemos ese mismo peso, o sea, colocamos todas nuestras fuerzas hacia abajo y por consiguiente no conseguimos avanzar hacia ningún lado, ¿verdad? Nuestra bicicleta no avanza ni hacia adelante ni hacia atrás porque estamos dedicando todo nuestro esfuerzo, toda nuestra fuerza hacia abajo y además estamos suponiendo que no tenemos palanca, ¿verdad? Así que tenemos que bajarnos de la bicicleta, tenemos que darle ese pequeñitico empujón y ahí sí, después de eso tenemos una acción mecánica en la que nos vamos a conseguir deslocar o avanzar en la dirección que queremos. Pero imagínate tener que hacer eso siempre, tener que bajarnos, es desgastante y además nos va a quitar mucho tiempo. Quita bastante tiempo. Sin embargo, esta paradoja, la analogía física de muchas máquinas rotativas que utilizamos hoy en día. Hoy vamos a presentar el motor de inducción monofásico utilizado en gran parte en la mayoría de nuestras casas. Michael, me quedé pensando en algo que realmente me voló la cabeza, que es muy curioso. Ya mostramos y ya comentamos que en la partida de arranque el torque es cero, ¿verdad? Ya lo comentamos. Pero, ¿y entonces cuál es la característica o qué pasa con la resistencia del rotor en la curva de torque-velocidad? ¿Se acuerdan lo que comentamos? Sí, claro. Si hacemos la comparación con un motor de inducción trifásico, este funciona completamente diferente a un motor de inducción monofásico. Pues si yo aumento la resistencia en el rotor, el torque máximo en el motor de inducción monofásico va a ser menor. Él disminuye proporcional al aumento de la resistencia en el rotor. En la literatura podemos encontrar que el torque directo menos el torque inverso es el resultado de nuestro torque final. Exacto. Por eso si vamos a aumentar mucho esta resistencia en el rotor, nuestro torque se va a volver un torque de arranque puro. Solo que este arranque nos va a hacer que nuestra máquina se caliente porque el campo de la secuencia negativa que hablaba Michael va a hacer que la máquina comience a frenar con mayor fuerza. Jessy, ahora viene una pregunta bien interesante, una sección bien interesante. Lo que entendí es que si nosotros seguimos aumentando esa resistencia del rotor, a veces con ese torque de partida cero, si lo seguimos haciendo, lo que vamos a obtener es pérdidas, ¿verdad? Ganancias de calor. Entonces, en el análisis de desempeño, ¿cómo hacemos para calcular esas pérdidas? Porque que yo sepa, no es tan lineal como en los motores trifásicos, ¿o sí? En sí no, pero tenemos una solución para poder calcular el desempeño del motor monofásico. En sí vamos a tener que usar un circuito equivalente de campos duplos. Se divide para tanto la rama del campo directo como la del campo inverso y ya así nos va a permitir, mediante este análisis de desempeño por este circuito, medir la potencia que se va a transferir para el entreferro. Pero no podemos dejar de considerar el deslizamiento que está presente físicamente en el motor. Básicamente la potencia transferida en el entreferro va a depender de la secuencia positiva y de la secuencia negativa. La secuencia negativa básicamente es consumida por pérdidas en calor en el núcleo del rotor. Ya hablamos acerca del torque de partida que el motor necesita, el desempeño, la curva de torque y partida. Entonces ahora vamos a hablar acerca de
instrumento que el motor necesita pues para mejorar su rendimiento o su arranque. En sí, estos son los capacitores. En sí, este se conoce como la fase auxiliar que el motor necesita para comenzar a andar o tener mejor desempeño. Ahí. En la ingeniería actualmente son utilizados algunos tipos como capacitores o algunas estrategias para dar el torque de partida a los motores de inducción monofásica. Uno de los motores que utiliza un capacitor sería el motor de inducción con capacitor auxiliar. Este básicamente es un capacitor en serie con el enrolamiento auxiliar con una llave centrífuga que cuando alcanza el 70% de su velocidad, esta desconecta el capacitor. Bueno, ya otra opción que tenemos dentro de estos capacitores es el motor con inducción de capacitor permanente. Aquí en sí no tenemos el interruptor, el que se enciende y se apaga, sino que el capacitor se va a quedar conectado permanentemente, y esto hace que nuestro motor se vuelva más silencioso, mejore su factor de potencia y vibre menos. Y por último, pero no menos importante, el Tony Stark de la familia, el Ferrari de la familia, ¿verdad? Llamado de motor de capacitor de dos valores. ¿Por qué? Porque usa un capacitor muy grande para el arranque, ¿verdad? Ese arranque necesario, y después conmuta a uno pequeño para seguir la marcha. Básicamente tenemos un paquete grande de eficiencia y fuerza máxima cuando necesitamos procesos de carga pesada industriales. Este es el ideal. Bueno, muchachos, y si no queremos ni los capacitores ni los interruptores dentro de nuestro motor, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Ahí tenemos el motor de campo distorsivo, el cual utiliza unos anillos de cobre en los polos, el cual principalmente su aplicación es utilizada en microondas debido a su baja eficiencia y su torque bajo también. Y por supuesto, no olvidemos el motor de Listerés. Este es especial porque su rotor es un cilindro liso de material magnético duro y a su vez pues no tiene ranuras ni barras, ¿verdad? Sí, sí, pues decimos que es especial porque su torque en sí es prácticamente constante desde que arranca hasta la velocidad sincrónica, y es increíblemente silencioso, y pues en sí lo podemos encontrar en cosas como los relojes o equipos de sonido, que necesitamos una alta fidelidad y al mismo tiempo una velocidad constante, que es por ley. Y para terminar con el motor así más bruto, se podría decir, tenemos el motor universal, un motor en serie de corriente continua que funciona en corriente alternada. ¿Pero por qué universal? Universal porque funciona tanto en corriente continua como corriente alternada. Son aquellos motores que están generalmente en los taladros, aspiradoras, que alcanzan un gran número de revoluciones por minuto. O sea, quiere decir que tiene mucho torque, pero al mismo tiempo van a generar mucho ruido. Y acá viene el dolor de cabeza. Para analizar matemáticamente estas máquinas, estos monstruos de la ingeniería, usamos las famosas componentes simétricas. Pero como componentes simétricos. Básicamente lo que hacemos es, vamos a dividir el sistema asimétrico en dos circuitos equivalentes, una secuencia positiva y negativa que habíamos mencionado, y solo así podemos calcular con precisión lo que ya habíamos mencionado, lo que mencionaste, las pérdidas totales resultantes y por consecuencia ese torque resultante neto, limpio. Como viendo, para dar un cierre ya al podcast del día de hoy, podemos resumir que desde un anillo de cobre de extractor hasta el capacitor doble de un compresor, el capítulo 9 del Toro nos enseña que la ingeniería en sí es como el arte de compensar las limitaciones que podemos encontrar en la física de estos motores. Bueno, como para ir cerrando nuestro capítulo de hoy,
podemos dar como un resumen. Podemos decir que desde el anillo de cobre de un extractor hasta el capacitor doble de un compresor, el capítulo 9 del Toro nos dice que la ingeniería es el arte de compensar las limitaciones físicas que presentan los motores de inducción monofásica. De ese punto de vista, según la necesidad, podemos tener motores más baratos, que puede ser el de campo distorsivo, o motores que aguanten más, como puede ser los motores con capacitor. Y amigos, solo para cerrar, ¿verdad? Esto vale la pena resaltar que esto es solamente un debate, una conversa sobre los principios fundamentales de cómo funciona o los fenómenos que están atrás de estas máquinas, ¿verdad? Pero si ustedes realmente quieren aprobar su materia, tienen que estudiar un poco más, no mucho más, circuitos equivalentes, hacer ejercicios, leerse muy bien el libro. Y bueno, con esto damos por terminada esta parte de nuestro podcast, este tema, y invitarlos a una próxima edición. Bueno, muchas Chao. gracias por haber venido hoy. Chao. Gracias por vernos.